Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En el día de hoy, martes 16 de septiembre del año 2025, continuamos ahondando, escudriñando la palabra de Dios desde el libro de los Proverbios de Salomón. El día de hoy, Proverbios capítulo 25, un capítulo que podríamos dividir en tres bloques, tres tipologías de proverbios. Básicamente unos proverbios coercitivos, es decir, si esto, entonces aquello. Un segundo grupo de unos proverbios a manera de consejo, de recomendación, vea, haga esto, considere hacer aquello. Y la tercera parte o el tercer bloque, unos proverbios eh, podríamos llamarlos legislativos, unos proverbios ya con un carácter no tanto de recomendación y de sugerencia, sino un poco más impositivos. No haga esto, no haga aquello, o por el contrario, haga esto, haga aquello. Bienvenidos al capítulo 25 del libro de los Proverbios de Salomón. Padre, es realmente grato contar con tu misericordia en este día, contar con la guía de tu Santo Espíritu, encontrar, Señor, la revelación que solo a través de tu palabra puede venir. Por eso, Señor, a ti clamamos reconociendo tu grandeza, porque solo tú eres santo, Padre, solo tú, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo cuanto nos has dado, nos has permitido, Señor, y nos has otorgado. Guíanos, Señor, en nuestro caminar. Ministranos, Señor, con sabiduría que viene de lo alto. Danos dominio propio. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Enamóranos, Señor, de tu palabra y grábala en nuestro corazón. Gracias, Señor, por nuestros seres muy amados, por nuestros asuntos, por todo y por tanto, Señor, gracias. Ten misericordia del mundo, ten misericordia de nosotros. En ti hemos confiado y a ti nos entregamos, Padre, clamando por el pronto regreso de Jesucristo. Y es en su santo nombre que a ti te hemos orado. Amén. Bueno, no se diga más. Proverbios capítulo 25. Comparaciones y lecciones morales. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu casa con compañero, perdón,
Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que, hastiado de ella, la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que, hastiado de ti, te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyunturado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa el vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer resillosa en la casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Muy bien. Vemos, como les decía en el principio, que podrían, del verbo poder, identificarse tres grupos de proverbios. Aquí vemos el primer grupo del versículo 1 al versículo 10, con esos proverbios comparativos. Si esto, entonces aquello. Y pareciera que la ley conmutativa aplica en la palabra de Dios también. Si no aquello, entonces no esto. Relativamente sencillo, ¿no? Impacta ese primer versículo, donde dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Ah, entonces tengo que guardarlos tapados y que nadie dé cuenta. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Este primer versículo es un llamado a la prudencia. Es un llamado a resolver los temas que nos ocupan entre nos a través de la oración. Enciérrate en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a Dios. Es un llamado no a guardar el tapado, pues a guardar el tapado. Es un llamado más a resuelva el tema entre Dios y usted.
cosa que muy pocas veces hacemos. La condición humana es una condición de plata en mano y tierra. Es una condición de no sueltes esta rama hasta que no tengas agarrada esta. Cuando tengas agarrada esta, entonces sueltas aquí. Esa es la cultura que nos han enseñado. Y la enseñanza bíblica es absolutamente diferente. La enseñanza bíblica es aférrate a Dios, habla con Dios, consúltale a Dios en la prudencia y Dios te dirá qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Como hemos dicho a lo largo de este ministerio, siempre nos ha gustado, y es muy del ser humano, hacer las cosas con factor de seguridad. Es decir, tener garantía, tener el control, tener el manejo en nuestra capacidad de todos los asuntos. Y la palabra de Dios lo que nos dice es totalmente lo opuesto. Y para poder hacerlo de esa manera, nos da una serie de recomendaciones, de comparaciones. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 5 aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Cuando nosotros permitimos, cuando nosotros permeamos nuestra integridad, cuando nosotros dejamos que ciertos impíos, ciertas cosas non santus est, cuando nosotros nos dejamos contaminar por ciertas cosas, nuestro reino, nuestro templo, se deteriora tremendamente. Más, como dice el proverbio, si apartamos al impío de la presencia del rey, de nuestra existencia, de nuestro pequeño reino, que no nos es nuestro, sino de Dios, pero nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Somos reino, parte del reino de Dios. Si nosotros mantenemos al impío al margen de ese reino, habrá justicia en nuestras vidas. Ah, entonces el que es impío hay que sacarlo por un buen. Y la Biblia no dice pues que hay que invitarlos y llevar la palabra de Dios. Sí, la Biblia dice eso, absolutamente. De hecho, en Hechos de los Apóstoles es conocida como la gran comisión. Ir y llevar la palabra del mundo. Llevar la palabra al mundo, no del mundo, no al mundo. Lleva el evangelio, la buena nueva. En algunas versiones dice, y hacer discípulos en el mundo. Ok. Personalmente pienso que uno lo que hace es llevar el mensaje. Hacer o no discípulos, traer o no gente a los pies de Cristo es una labor del Espíritu Santo, no nuestra. Pero no es el punto en discusión. Lo que sí dice la palabra es, usted comparte, no imparte la palabra, la comparte. Usted propicia el compartir la palabra de Dios, pero usted no puede obligar al que no quiere. Aquí somos católicos, respete, ok. Respete los credos y las creencias, así como a ustedes lo respetan. Ok, eso es válido. No puedes ir imponiendo la palabra de Dios. No podemos ir agarrando a biblazos a todo el mundo hasta que entiendan que Dios es el Señor. Eso no va a pasar. Sí, la fe a la fuerza no entra.
no entra. Entonces, cuando nos ponemos en ese plan de compartirle a alguien, de invitar a alguien a reflexionar sobre la palabra de Dios, a escudriñar en la palabra de Dios, y ese alguien persiste, insiste, resiste la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice es, venga, ese es un impío, hágalo a un lado y siga caminando. En los mismos hechos de los apóstoles claramente está el evento descrito de donde ustedes lleven el mensaje y los ignoren, no les presten atención, sacuda las chanclas y síganse. No, no sé qué de ahí. Y de esta manera, les decía, la ley conmutativa de la matemática. Dice allí la cita bíblica, ¿cómo van a saber de Cristo si no tienen quien les predique? Y no tienen quien les predique porque no ha habido a quien mandar. El deber suyo es llevar la palabra de Dios. El deber suyo es compartir la palabra de Dios. El deber suyo es ser fiel testigo de la obra de Dios en su vida. Recuerde lo que tantas veces hemos dicho. Hay que tener cuidado. Puede que nosotros seamos el único evangelio que algunas personas leen. Todo este paquete hasta el versículo 10 es un proceso coercitivo. Si esto, entonces aquello. No aquello, entonces no esto. Allá en el versículo 9 y 10 hay una parte extraordinaria. Dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No esto. ¿Y cuál es la restricción? Versículo 10. No sea, entonces, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. ¿Lo ve? Si esto, entonces aquello. No esto, no aquello. Esto funcionaría que trate la causa, el problema, la situación directamente con su compañero. No meta a un tercero, no descubra su secreto. Porque si descubre su secreto, ese tercero, ese externo al vínculo, puede, dice allí, deshonrarte. Y tal vez la deshonra sea tan grande que pierdes a tu compañero y la infamia que has cometido no puede resolverse. Como estos dos ejemplos que les he puesto, el versículo 5, el versículo 10, es este primer paquete de estos proverbios coercitivos. Le invito a que lo repase nuevamente. Hay un segundo paquete, hay un segundo grupo de proverbios que parecieran más unos proverbios consejeros. Es decir, ya no son tan restrictivos, ya no son si esto, entonces aquello. No, ya son unos proverbios más de recomendación. Ve, no hagas esto, no hagas aquello, hazlo de más allá, considera esto otro. ¿Me hago entender? Y ese segundo paquete lo encontramos allí, del versículo 11 al versículo 19. Obviamente estamos dentro del capítulo 25 del libro de los Proverbios. Entonces, el primer paquete iba del versículo 1 al versículo 10, que eran todos estos proverbios, llamo yo, la Biblia no dice eso, coercitivos. Si esto, entonces aquello. El segundo paquete son unos proverbios consejeros, si se me permite el término. Y va del versículo 11 al versículo 19. Casi que son unos versículos a manera de recomendación, a manera de, hey, prestan atención con esto, yo te propongo esto, esto, ¿sí? Y es realmente extraordinario, porque son cosas que nosotros sabemos
pero no las practicamos. Por aquí entra y por aquí sale. O a la converso. Algo así. Somos tontos. Como dirían los mexicanos, somos pendejos. Somos como locos. Nos están diciendo claramente a lo largo de toda la Biblia cuáles son las claves. Y nosotros seguimos pensando que la clave la tenemos nosotros. O sea, va a ganar el número 5 en la lotería y corremos a comprar el 6 o el 7. Te dijeron que iba a ganar el 5. No, pero es que de pronto gana el 7. ¿En serio? Y así somos. Esa es nuestra sociedad. Y después nos preguntamos por qué las cosas están tan mal. Claro, no sabemos escuchar, no sabemos hablar, no sabemos actuar. Este grupo de versículos del 11 al 19 nos dice cómo actuar, cómo escuchar y cómo hablar. Y lo hace a través de una serie de consejos muy simples, muy sutiles, pero de un tremendo contenido. Miren, por ejemplo, el versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. ¿Tiene problemas con la autoridad? Llénese de paciencia. Sin embargo, como yo soy ciudadano, necesito que se me atienda ya, aquí y ahora. Es que yo soy su jefe. ¿En serio? ¿En serio? Wow. Ver el contraste de las cosas. Miremos, por ejemplo, el versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Si usted dice la palabra que es en el momento que es como conviene, va a ser todo un tesoro para su vida. En el momento actual, y particularmente en muchas personas de las últimas generaciones, lo que encontramos es yo digo lo que siento. ¿Y por qué me lo tengo que guardar? Eso me recuerda a la frase de las abuelas. Mijito, es que no es lo que dice, es el tonito el que molesta. Usted puede decir lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y a quien quiera, pero dígalo con amor. Dígalo con la prudencia que amerita decir lo que está diciendo. Si usted aprende eso, wow, tendrá un tesoro invaluable en sus manos. Y son, lamentablemente, y a pesar, muy pocas las personas que saben hablar en este sentido. Y así podemos encontrar cualquiera de los proverbios, allá está el versículo 19, desde el versículo 11, que son recomendaciones así, muy simples. Todos sabemos que hay que hablar con prudencia, todos sabemos que hay que hablar con delicadeza. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque yo soy más que usted, porque yo tengo más poder, porque tengo más dinero, porque quiero, puedo y no me da miedo. Grave. Estamos ante una sociedad que no habla, grita. Estamos ante una sociedad que no escucha, reacciona. La mayoría de las personas escuchamos para rebatir, muy pocos, y créanme, muy pocos tienen o tenemos la habilidad de escuchar para aprender. En los juzgados, cuando hay un proceso judicial, una de las cosas más importantes, si no la más importante,
es escuchar. ¿Y sabe por qué? Porque uno escuchando la contraparte, muchas veces lo que encuentra es que la contraparte le está dando las herramientas para que usted gane el caso. Son una serie de recomendaciones. Mire, por ejemplo, la del punto 19, versículo 19. Dice, como diente roto o pie descoyunturado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Cuando usted pone la confianza en otra persona que no tiene buenos antecedentes, dice el prevaricador, en tiempo de angustia, haga de cuenta que tiene un pie quebrado, le falta un diente. Sí, es sencillo. Es decir, eso no tiene pies ni cabeza, eso no va para ninguna parte. ¿Se acuerda del libro del Eclesiastés? ¿Se acuerda del libro de Isaías? ¿Se acuerda todas las veces que nos dice de la misma manera, no confíes en el hombre, confía solo en Dios? Recuerda, maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el hombre cuyo ayudador es Jehová. O sea, usted está de mal en peor, está pasando la inmunda, la chandosa, está pasando, mejor dicho, para el barranco. Y usted está confiado en que un amigo le va a dar un contrato, le va a apoyar, le va a prestar una plata, le va a resolver el problema. Pero usted no sabe que ese amigo le puede torcer. Usted no sabe que a ese amigo le puede pasar algo. Y que usted se va a quedar como en diciembre, como en la alborada, viendo un chispero. Confía en Dios. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a confiar en Dios. Y de estos dos o tres ejemplos que hemos visto, entre el versículo 11 y el versículo 19, pasamos al tercer grupo de esos proverbios que son, les decía, como con un toque jurídico, con un toque impositivo, con un toque legal. Y son los versículos que están allí, el versículo 20 al versículo 28. Bien interesante es este tema, porque encontramos una serie de versículos que generan de alguna manera un juicio, una sentencia a quien hace o deja de hacer algo. Dice, eh, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. O sea, si usted está muy alegre al lado de una persona que está afligida, triste y congojada, lo que está haciendo simplemente le va a acarrear a esa persona más dolor. Mucha gente lo que le dice es, no, es que es para animarte. Mira, eso solo le va a causar más dolor, bíblicamente hablando. Encuentra uno que si el enemigo tiene hambre, dale pan. Si tiene sed, dale agua. Y eso lo que va a hacer es calentar esa cabeza. Es una sentencia. Si usted hace eso con el enemigo, al enemigo se le va a llenar la cabeza de humo. Esa es la instrucción bíblica. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos cuando el enemigo nos pide pan? Ah, que muera de hambre. Oiga, que muera ese. Una vez bien horrible. Ah, lo voy a dejar hojaldra o buñuelo. Me hago entender. Tiene mucha sed en el desierto. Tenga, le doy un paquete de panderitos. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra cultura. O sea, para el malo, malo y medio. Para el malo, malo y tres cuartos. La Biblia nos dice algo tan distinto, tan diferente. ¿Recuerdan una cita bíblica por allá? Creo que está en una de las epístolas paulinas donde dice, y vosotros venced con el bien el mal.
No dejen que el mal les venza el bien que hay en ustedes. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Porque uno de esos versículos, concretamente el versículo 25 del capítulo 25 del libro de los Proverbios de Salomón, trae algo muy parecido a esto. ¿Sabe qué dice? Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Si se supone que usted es un hijo de Dios, que conoce la palabra de Dios, sus noticias serán buenas, su condición será de bienestar. Por el contrario, si usted se acerca a una persona que es impía, no creyente, más bien adversario de las cosas de Dios, eso va a ser como agua turbia, no como agua fresca. No va a ser una buena noticia, va a ser una pésima noticia. Y lo que le dice es, cuide de no caer usted ante el impío. No deje que el impío lo contamine a usted con su doctrina. Usted debe vencer con lo bueno lo malo, no con lo malo lo bueno. ¿Se da cuenta la cantidad de sentencias y de planteamientos que hay allí? Hay un punto muy especial en este capítulo 25 y es el que hace referencia a la miel. Se percató que por allá en el versículo 16 nos dice algo sobre la miel y que vuelve y lo repite en el versículo 27 y en el 24, cuando habla de prefiero estar en una terraza solo que con mujer rencillosa en casa grande, y en los otros dos en el 27 y en el 16 dice, no se coma toda la miel, simplemente tome la miel prudentemente de lo que desea. No deje que se le vayan los ojos, no deje que sea guiado por el deseo de la miel. Dele prudencia, ¿sabe por qué? Y allí mismo lo establece, no sea que después la vomites, no sea que estés hastiado y ya no quieras más. Es un llamado a la mesura, es un llamado a la coherencia, a la cordura. Capítulo 25 del libro de los Proverbios de Salomón. Tres grupos de proverbios claves para la vida. Recomendaciones para ser dignos hijos de Dios. Piénselo, denle una leidita y haga el ejercicio. ¿Cómo aplicar esto que es un libro de hace miles de años a hoy? Y se dará cuenta qué es lo que pasa. Y se dará cuenta porque el mundo camina como camina. Que el Señor les guarde, que el Señor los ministre.